días. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la carrera Licenciatura en Enfermería, la asignatura Bioestadística. El docente Raúl López. Somos el grupo número 2. Probabilidad de fenómenos aleatorios. En este caso tenemos un ejercicio. Como fenómeno A, seleccionar un paciente con diabetes. Espacio muestral. Tenemos tipo 1, tipo 2, gestacional, tipo 1 y tipo 2. Entre nuestro espacio muestral tenemos 6 tipos de diabetes. Tenemos suceso A, seleccionar un paciente que tenga diabetes tipo 1. B, seleccionar un paciente que tenga diabetes tipo 2. 3, seleccionar un paciente que tenga diabetes gestacional. Y la D, seleccionar un paciente que tenga diabetes tipo 1 y tipo 2. Entre estos tenemos ahí, como observamos en la imagen, tenemos la fórmula clásica de probabilidad. La definición de probabilidad clásica son todos los factores que se ocurren en el suceso. Tenemos la fórmula que es P, entre paréntesis K, igual a casos favorables a que ocurren el suceso sobre total de casos en que se. En el primer ejercicio tenemos P, entre paréntesis A, igual a 3 sobre 6. En el 3 nos referimos a pacientes de diabetes tipo 1. Y el 6 se refiere al espacio muestral. Y en este caso tenemos un resultado de 0,5. En el segundo ejercicio tenemos P, entre paréntesis B, igual a 2, que esto es el diabetes tipo 2. 6 es el total del espacio muestral, que igual su resultado nos da 0,33. En el tercer ejercicio tenemos P, entre paréntesis P, igual a 1, que se refiere a la diabetes gestacional, sobre el espacio muestral, que nos da igual a un 0,16. En el otro ejercicio tenemos P, entre paréntesis D, que es igual a P, que son pacientes de diabetes tipo 1, más pacientes con diabetes tipo 2, que el resultado nos da igual a 0,5, más 0,33, que igual nos da 0,8. Estos son los excluyentes. En el otro ejercicio tenemos P, entre paréntesis D, igual a 5 sobre 6, que del espacio muestral, igual nos da un resultado de 0,8. En el siguiente ejercicio tenemos P, entre paréntesis E, igual a espacio muestral, que sobre espacio muestral, que esto se refiere que nos da un resultado de 1P, que es el suceso seguro. Como último ejercicio tenemos P, entre paréntesis F, igual, que nos da 0 sobre el suceso seleccionado de todos los pacientes con diabetes, igual, que nos da un resultado de 0. Esto se refiere a un suceso imposible. ¿Qué es el muestreo? En una investigación por muestreo podremos estudiar el comportamiento y las opciones de toda una población, analizando únicamente una parte de esta, teniendo en cuenta que siempre existirá un margen de error a la hora de realizar dichos cálculos. 400 de población, norte 150, sur 150 y centro 100. Vamos a ver la fórmula. Tenemos que n es tamaño de muestra igual a n tamaño de población y sigma al cuadrado. Z, que es el valor obtenido de la distribución al cuadrado, sobre n, que es tamaño de población, menos 1. Y la e, que es límite aceptable del error del muestral, elevado al cuadrado, más sigma al cuadrado sobre z al cuadrado, que significa valor obtenido de distribución. Vamos a ver qué significa eso. Significa que n, tamaño de muestra, es igual a 400
que es el número de pacientes, sobre 0.5 al cuadrado, que significa sigma al cuadrado, y z, que es el valor obtenido, obteniendo la distribución normal para un nivel de confianza del 95, sobre población, que es 400, que es el límite aceptable del error muestral, que es 0,05 al cuadrado, más 0,5 al cuadrado, que también es el límite aceptable del error muestral, por 1.96, que es z, que es el valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza al 95. Y eso da igual a un muestreo de 35. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Es un tipo de muestreo probabilístico en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Ejemplo, en una población de 400 habitantes, se quiere extraer una muestra de 35 de ellos. Enumera la población del 1 al 400. Se sortea a 35 pacientes entre los 5.000 habitantes. La muestra estará formada de 35 pacientes con diabetes. Muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado es una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se puede distinguir subgrupos o subpoblaciones claramente identificables. Mediante este método de muestreo, la selección de los elementos que van a formar parte de la muestra se realiza por separado, dentro de cada estrato, sin dejar ningún estrato sin muestrar. Nuestra población es de 400, está dividida en norte 100, sur 150, centro 150. Para calcular nuestro muestreo tenemos el tamaño de muestra, que es 35, y la cantidad de estratos, que son 3, que está dividida en nuestra población. Esto se hizo en Excel. Estratificamos y vamos a poner cada estrato, se pone guardar los datos y automáticamente da los resultados. El primer estrato es de 150, da 13. El segundo estrato es de 100, que nos da 9. Y el tercer estrato nos da 13. Al sumar todos estos valores nos da el resultado de 35. Muestreo por conglomerados. Es un tipo de muestreo probabilístico. Muestreo por conglomerados nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. El muestreo por conglomerados, también conocido como muestreo por resimas, es un procedimiento de muestreo probabilístico en que elementos de la población son seleccionados al azar en formas naturales y agrupaciones. Los elementos de muestreo se seleccionan por población de manera individual o uno a la vez. ¿Qué es hipótesis? La hipótesis se puede definir como una predicción o explicación provisoria, mientras no sea constatada, de la relación entre dos o más variables, así que el problema, pregunta, procede de la hipótesis que a su vez deriva de los objetivos de la investigación. ¿Qué es prueba de hipótesis? Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. En ningún caso prueba que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis que existen? Pues existen las hipótesis de investigación o de trabajo, las hipótesis de alternativas y las hipótesis nulas, o también conocidas como hipótesis estadísticas. Pues, sin embargo, es posible que una investigación tenga más de una hipótesis. Entonces, tenemos como ejemplo las pruebas de hipótesis. Entonces, el cual nosotros usamos el programa Jamovi, que usamos variables cuantitativas, tanto como discretas y continuas.
Entonces usamos la población que fue de 400 personas con diabetes, entonces usamos ingresamos variables como se puede observar en la ilustración, lo que es la edad, el peso, la glucosa y las actividades físicas. Entonces ingresamos cada uno de los datos dependiendo de cada uno de los pacientes y entonces todos estos datos nos va a servir para poder, mi compañera que va a explicar lo que es la muestra normal, muestra contra una hipótesis, dos muestras apareadas y dos muestras independientes. Muestra normal. Pues bueno, aquí utilizamos la plataforma Hamowi con todos nuestros datos de que nuestra población tenía 400 pacientes que tenían diabetes. Tomamos pues la prueba TEC en una muestra y nuestra variable fue el peso. Y como resultado tenemos que P es 0,01. Ahora, para plantear la hipótesis tenemos que H sub 0 es igual a la media y esta media es igual a N con M con mu y sigma al cuadrado. Esto quiere decir que es una variable que sigue una distribución normal. H sub 1, que es igual a la media del peso de N con mu y sigma al cuadrado. Es decir, que esta media o promedio del peso no sigue una distribución normal. El valor de P. Pues para sacar el valor de P, vamos a comprobar si la P con alfa, si son mayor o menor. Y vimos que en Hamowi, pues la prueba T en una muestra tenemos que P es 0,01 y alfa, nuestra alfa es de 0,05. Es decir, que alfa es mayor que P. Por tanto, nuestra interpretación es la variable del peso no sigue una distribución normal. Pero vamos a trabajar con un supuesto de que sí es normal esta variable para poder desarrollar los siguientes ejercicios que siguen a continuación. Muestra contra una hipótesis. Pues asimismo, pues tenemos nuestra variable que es el peso. En este caso, pues para formar la hipótesis tenemos que tener un valor de prueba que nuestra media es de 73, es decir, el peso de los diabéticos en el Ecuador, según INEC, tiene peso promedio de 73 kilogramos. Si el promedio del peso de los 400 diabéticos difiere en el estudio que se realizó según el INEC en Ecuador, donde se estableció que el peso promedio es de 73 kilogramos, pues tenemos que P es igual a 0,01. Entonces, vamos a plantear la hipótesis. H sub 0 es igual a la media y esta media tenemos que es igual a 73 kilogramos de los pacientes masculinos. Y H sub 1, que es igual a la media, que es distinta a 73 kilogramos, que es la de los pacientes femeninos que tienen diabetes. Entonces, aquí vamos a comprobar si la P es mayor que alfa o si alfa es mayor que la P. Y tenemos que P es 0,01 y alfa es 0,05. Es decir, que alfa es mayor que P. Y como nuestra interpretación sería que no existen diferencias significativas entre el promedio del peso de la muestra estudiada con el valor hipotético o histórico de los diabéticos en Ecuador con un nivel de confianza de 95. Aquí, como podemos ver que alfa es mayor que P, no quiere decir que es H sub 1. ¿Por qué? Porque no es igual. Dos muestras apareadas. Pues nuestras variables van a ser, nuestra problemática primero es el peso de los diabéticos cuando entraron a una consulta, que era normal,
su peso y debido a la enfermedad, pues bajaron de peso. Nuestras variables para la prueba de muestras apareadas es el peso que tuvieron antes con el peso que tuvieron después del tratamiento o de esta enfermedad. Y pues vamos a ver que la hipótesis, vamos a escoger que es medida a 1, la medida 1, que es el peso 1, va a ser distinto o igual que la medida del peso que es el 2, o sea, después. Y nos dio como resultado que nuestra prueba T para muestras apareadas es igual de P es igual a 0,01. Por tanto, para plantear nuestra hipótesis, tenemos que H sub 0 es igual a la media, que en este caso sería el peso que antes tenía, igual a la media que sería el peso que obtuvieron después. Y nuestra H sub 1 es igual al peso que tenían pues antes, pero no es igual al peso que obtuvieron después. Entonces, el valor de P nos dio 0,01 y nuestro valor alfa es 0,05. Es decir, que alfa es mayor que P. Por tanto, nuestro sería sub 1. ¿Por qué? Porque es distinto. Entonces, nuestra interpretación sería que sí hubo cambios en el peso de los diabéticos. Y por último, tenemos dos muestras independientes. Hacemos lo mismo, pues, en nuestra plataforma Jamovi, y tenemos que escoger nuestras variables, que es el peso, pero para tener nuestra variable de agrupación, vamos a escoger el género. Entonces, nuestra prueba T para muestras independientes nos dio como resultado que P es igual a 0,125. Y para plantear la hipótesis tenemos que H sub 0 es igual a la media 1, que es igual a la media 2. Es decir, que el peso de los diabéticos, tanto masculinos como femeninos, son iguales. Y H sub 1, que es igual a la media 1, pero es distinto a la media 2, es decir, que el peso de los diabéticos antes del tratamiento y después del tratamiento, pues fueron distintos. Y tenemos que P es igual a 0,125 y alfa es 0,05, es decir, que P es mayor que alfa. Por lo tanto, cuando P es mayor que alfa, vamos a tener H sub 0. Entonces, el peso promedio de las personas que tienen diabetes del sexo masculino es igual al peso promedio que tienen diabetes del sexo femenino. Este es todo por la presentación, pues muchas gracias.